Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Flores Ayala Diego. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de México, Campus Cuautla, de la carrera de Ingeniería Electrónica y Grupo 1. Hoy voy a presentar un tema llamado la aplicación de la derivada y el cálculo diferencial en el campo de la ingeniería. Comenzaré por explicar qué son las matemáticas. La matemática es una ciencia lógica deductiva que utiliza símbolos para generar una teoría exacta de deducción e inferencia basada en definiciones, axiomas, postulados y reglas que transforman elementos primitivos en relaciones y teoremas más complejos. Esta ciencia enseña al individuo a pensar de una manera lógica y por lo tanto a desarrollar habilidades para resolver problemas y tomar decisiones. Las habilidades numéricas son valoradas por la mayoría de los sectores. Se puede decir que en algunos casos son considerados esenciales, como puede ser en el caso de la ingeniería. Es decir, la matemática es una ciencia que parte de una deducción lógica, usando el raciocinio, que le permite estudiar las características y vínculos existentes en valores abstractos como son los números, los iconos, las figuras geométricas y cualquier otro símbolo. Las matemáticas están alrededor de todo los que hace al individuo. ¿Para qué sirven las matemáticas? Las matemáticas son de suma importancia en la vida cotidiana, debido a su funcionalidad en diversas circunstancias, pues son capaces de responder a numerosas cantidades de problemas, brindar soluciones y hacer la vida más fácil. Estas sirven para encontrar la razón a las cuentas o a diferentes tipos de razonamiento. Se usa tanto en la vida cotidiana como en las diferentes disciplinas de la ciencia. Puede usar para calcular los impuestos, para comprar, para cocinar, para viajar, pintar, dibujar, jugar y muchas cosas más. Principales aplicaciones de las matemáticas. Las matemáticas surgen cuando hay problemas difíciles en los que intervienen la cantidad, la estructura, el espacio y el cambio de los objetos. Al principio, las matemáticas se encontraban en el comercio, en la medición de los terrenos y posteriormente en la astronomía. Actualmente, todas las ciencias aportan problemas que son estudiados por matemáticos. Al mismo tiempo que aparecen nuevos problemas dentro de las propias matemáticas. Algunas matemáticas solo son relevantes en el área en la que estaban inspiradas y son aplicadas para otros problemas en dicho campo. Aunque también a menudo las matemáticas inspiradas en un área concreta resultan útiles en diferentes aspectos y se incluye dentro de los conceptos matemáticos generales aceptados. El notable hecho de que incluso la matemática más pura habitualmente tiene aplicaciones prácticas es lo que Eugene Wagner ha definido como la irrazonable eficacia de las matemáticas en las ciencias naturales. Como en la mayoría de las áreas de estudio, la explosión de los conocimientos en la área científica ha llevado a la especialización de las matemáticas. Ahora mencionaré qué es el cálculo. El cálculo es una rama que deriva de la matemática, la cual estudia la resolución de problemas matemáticos luego de determinar las variables de una ecuación de forma progresiva, incrementando cada uno de sus valores. Esto sirve para determinar curvas, pendientes, los valores mínimo y máximo de una función, áreas y volúmenes. Se estudiará en un rango o intervalo determinado. El cálculo sirve mucho en la aplicación para diversas disciplinas.
como lo es, por ejemplo, y principalmente en la ingeniería. Dentro del cálculo existen diferentes conceptos o términos como lo son una función. Una función matemática es una relación que se establece entre dos conjuntos a través de la cual cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto o ninguno. Al conjunto inicial o al conjunto de partida se le puede conocer también como dominio, y al conjunto final o en el que llegan los elementos del primer conjunto se le denomina como codominio. Por lo tanto, dados un conjunto A y un conjunto B, una función es la asociación que se produce cuando a cada elemento del conjunto A se le asigna un único elemento del conjunto B. Al elemento genérico del dominio se le conoce como variable independiente. Al elemento genérico del codominio como dependiente. Es decir, que el elemento del codominio va a variar según sea el valor de la variable independiente. Otro de los términos que se puede llegar a usar en el cálculo es el concepto de límite. Para la matemática, un límite es una magnitud a la que se acercan progresivamente los términos de una secuencia infinita de magnitudes. Un límite matemático, por lo tanto, expresa la tendencia de una función o de una sucesión mientras sus parámetros se aproximan a un cierto valor. Una definición más informal del límite matemático nos dice que el límite de una función, denominada f de x, esté cuando x tiende a s, siempre que se pueda hallar para cada ocasión un x cerca de s de manera tal que el valor de la función sea tan cercano a t como se pretenda. Otro concepto muy importante del cálculo es la derivada. La derivada es un elemento utilizado en la matemática para calcular respuestas de una función a la que se le están alterando sus valores iniciales, es decir, los elementos del conjunto inicial. La derivada de una función está representada gráficamente como una línea recta superpuesta sobre cualquier curva o función. El valor de esta pendiente respecto al eje sobre el cual está siendo estudiada la función recibe el nombre de derivada. Esta línea está colocada sobre el punto más extremo, superior o inferior, de la curva, por lo que a su vez está determinando un límite al que la función llegará en relación al incremento que consiga la variable estudiada por las alteraciones que reciba. Se enuncia de primero todo lo relacionado con el campo matemático de la derivada, ya que su importancia a la hora de un cálculo o un gráfico es muy importante. Es un concepto muy rico en el área y muy usado por estudiantes de ingeniería, los cuales lo emplean como herramienta de cálculo para el estudio. La derivada ayuda y nos permite conocer lo sensible que es el cambio una variable con respecto a otra. Eso resulta muy útil en muchas de las ciencias, ya sea por las velocidades, las aceleraciones, distribuciones que dependen del tiempo o de la cantidad de materia, en ingeniería y en económica. También las derivadas expresan la variación de una magnitud en infinitas cantidades infinitesimales. Matemáticamente, la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a dicha recta en dicho punto. Físicamente, las derivadas nos ayudan a medir la rapidez con la que cambia una variable con respecto a otra.
A grandes rasgos podemos decir que el cálculo inició desde las épocas antiguas con los griegos, quienes abordaron diferentes problemas matemáticos. En particular, estaban interesados por resolver dos grandes problemas. Uno era el cálculo de áreas y el otro era el trazo de tangentes. Diversos fueron los personajes que hicieron grandes contribuciones al respecto. Entre ellos el más famoso fue Arquímedes, cuya obra no solo es considerada como la culminación de las contribuciones de los griegos, además sigue siendo objeto de admiración y estudio en la actualidad. En el siglo XVIII, denominado el siglo del análisis matemático, se dio la consolidación del cálculo y sus aplicaciones a las ciencias naturales, específicamente a la mecánica. Con ese desarrollo vino la especialización y el nacimiento de nuevas ramas de las matemáticas, tales como la teoría de las ecuaciones diferenciales, ordinarias y parciales, el cálculo de variaciones, la teoría de series y la geometría diferencial. Las aplicaciones del análisis incluyen ahora la teoría de vibraciones, la dinámica de partículas, la teoría de cuerpos rígidos, la mecánica de cuerpos elásticos y la mecánica de fluidos. A partir de entonces se distinguen las matemáticas puras de las matemáticas aplicadas. Algunos ejemplos de disciplinas en las cuales se aplica el cálculo son la estadística, para el cálculo de probabilidades, en el que existen funciones de distribución de probabilidad y también funciones de densidad de probabilidad. También es muy útil en la administración para maximizar o minimizar cosas. Por ejemplo, si se quiere reducir costos en una empresa que se dedica a empacar productos, pero se descubre que puede seguir empacando la misma cantidad de productos con cajas más pequeñas. Así se ahorra el gasto para la producción. También se ocupa mucho en las ciencias exactas, en temas como la velocidad, como ya se mencionó anteriormente, que es la razón entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en recorrerla. También de una partícula en un momento determinado, la pendiente, que es la razón entre la diferencia de las ordenadas y las abscisas de dos puntos en el plano cartesiano. De la recta tangente a una gráfica de un punto dado a esta, entre muchos más ejemplos. Principalmente también se ocupa en la ingeniería, en el que se puede crear un modelo de ecuaciones diferenciales para proponer un modelo de crecimiento poblacional, crecimiento de activos de empresas, comportamientos de partes mecánicas de un automóvil y muchas aplicaciones más. También tiene un importante campo de aplicación en la fabricación de chips, en la miniaturización de componentes internos, en la administración de las compuertas de los circuitos integrados, compresión y digitalización de imágenes, sonidos y videos. El cálculo diferencial se aplica a todo. Por comenzar a dar ejemplos, se aplica a la velocidad de los coches, ya que la velocidad es la derivada del espacio con respecto al tiempo. La aceleración es el cambio de velocidad. También se aplica en el ámbito administrativo para el análisis de regresión, series de tiempo, etc. La regresión y las series de tiempo son modelos predictivos. Por ejemplo, se pueden crear un modelo matemático para predecir que una empresa va a vender X cantidad de pesos si gasta Y pesos en publicidad. A continuación se presentará un ejemplo del cálculo, en este caso en la disciplina de la actividad física.
se nos presenta el siguiente problema. Una persona que se ejercita a una velocidad de 2.5 millas por hora va a quemar 210 calorías. A 6 millas por hora esta persona quemará 370 calorías. En este caso vamos a asignar a C como las calorías quemadas en una hora y V la velocidad de la caminadora. Nos pide en el inciso A que determinemos la función lineal CB, es decir, calorías con respecto a la velocidad, que se ajuste a los datos que ya nos fueron proporcionados. Y B nos pregunta cuántas calorías se queman si la persona se ejercita a una velocidad de 5 millas por hora. A continuación se presentan los términos que se le asignaron a cada uno de los datos que se nos proporcionaron y se representan en forma de coordenadas los valores que se nos dieron, siendo la coordenada A 6,370 y la coordenada B 2.5,210. Se les asignan valores de x1, y1 y x2, y2. A continuación, estos valores se sustituyen en la fórmula de la pendiente, que es la pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y2 siendo 210 menos y1 siendo 370. Y x2 menos x1, 2.5 menos 6. Nos da un valor de 160 sobre 3.5. Y realizando la división, signos negativos se da positivo y nos da más 45.7. A continuación se ocupa la fórmula de punto pendiente para calcular la función lineal CB. La fórmula nos dice que y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1. Sustituimos los valores que ya conocemos, que son y1, la pendiente, y x1. Nos queda y menos 370 es igual a la pendiente, que es 45.7, por x menos x1, que es 6. A continuación se hace la multiplicación de la pendiente por cada uno de los términos que hay en el paréntesis, siendo 45.7 por x, 45.7x, y 45.7 por menos 6, 274.2. A continuación se despeja la variable y nos que está con el término menos 370 con signo negativo, pasa del otro lado con signo positivo y nos queda que y es igual a 47.7x menos 274.2 más 370. Haciendo las operaciones con términos semejantes, nos queda que y es igual a 45.7x más 95.8, y esa sería nuestra función lineal. Simplemente queda sustituir los valores que ya nos habían dado, siendo y el número de calorías y x la velocidad. Con esto tenemos el primer inciso que nos pedía la función lineal. El segundo inciso B nos pedía que calculáramos cuántas calorías se queman si la persona se ejercita a una velocidad de 5 millas por hora. Para esto lo único que hay que hacer es sustituir en nuestra ecuación lineal que ya calculamos a V en X, es decir, nos quedaría que las calorías es igual a 45.7 por el número de la velocidad, que es 5,
más 95.8. Haciendo la operación nos da que el número de calorías es igual a 324.3. Para finalizar, podemos concluir que el cálculo sirve como una herramienta fundamental para los ingenieros, ya que nos ayuda a resolver problemas que llegan a presentarse. Además, ayuda a la optimización tanto de espacio como de tiempo. Como ya se mencionó, el cálculo sirve para optimizar, puede ser el material que se puede llegar a ocupar en una industria de fabricación, o como el tiempo, haciendo que las actividades sean mucho más rápidas. Y también es útil en la aplicación para el posicionamiento y la correcta maniobrabilidad del equipo o de maquinaria pesada. Bueno, de mi parte esto sería todo. Gracias por su atención, y aquí están las bibliografías que se emplearon para la realización de este trabajo. Gracias.